para hacerme divorciar. Mi hija de 14 años me tendió una trampa haciéndome parecer que estaba teniendo una aventura con mi asistente masculino. En la habitación del hotel me miró fríamente. La tía Isabelle dijo, si tú y papá se divorcian, ¿yo puedo ser tu nueva mamá, no? Ya no quiero que seas mi mamá, me gusta más la tía Isabelle. Mi esposo Isen dijo en un tono frío, Olivia, realmente me has decepcionado. Isabelle es, de hecho, más adecuada para educar a Lily que tú. Estaba completamente desconsolada y fui a casa a sacar todas mis cosas, dejando solo un acuerdo de divorcio y una carta cortando la relación madre-hija. Al tercer día, después de ser golpeada por la novia del asistente masculino y sus cómplices y de ser hospitalizada, miré fijamente el techo blanco grisáceo en silencio. Las marcas de agujas en mi brazo todavía palpitaban débilmente. La relación madre-hija que había nutrido durante 14 años fue destrozada en pedazos por una conspiración. Hace 3 días recibí un mensaje de mi esposo Isen, Shanghai International Hotel, esperándote. Pensé que este idiota de esposo finalmente había entrado en razón y recordó mi cumpleaños. Nunca lo había esperado. Tan pronto como llamé a la puerta de la habitación del hotel, quedé inconsciente. Cuando me desperté, solo estaba envuelta en una toalla de baño delgada y el hombre que me sostenía no era mi esposo, sino mi asistente masculino. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que había sucedido, la puerta del hotel se abrió de golpe. La novia del asistente, junto con otras 2 mujeres, entraron corriendo y comenzaron a golpearme. Luego mi esposo y mi hija también llegaron. Lily se escondió detrás de mi esposo y me miró con frialdad. La tía Isabelle dijo, si tú y papá se divorcian, yo puedo ser tu nueva mamá. Ya no quiero que seas mi mamá, me gusta más la tía Isabelle. Isen dijo en un tono frío, Olivia, realmente me has decepcionado. Isabelle es de hecho más adecuada para educar a Lily que tú. Antes de que pudiera explicarlo, Isen se fue enojado, llevándose a nuestra hija con él. En el hospital giré la cabeza para mirar a la paciente que yacía en la cama de al lado. Estaba muy feliz, desde el momento en que fue hospitalizada hasta su recuperación, todos los miembros de su familia estaban ocupados cuidándola. Pero durante los 3 días que estuve en el hospital, mi esposo y mi hija solo vinieron a visitarme una vez. Antes de que pudiera derramar lágrimas, llegó un mensaje a mi teléfono. Era un video enviado por Isabelle. El fondo era una cafetería de alta gama cerca de la universidad. Isabelle tenía un maquillaje elaborado, y el hombre sentado a su lado, inclinando la cabeza para cortar el pastel para ella, era mi esposo Isen, con quien había estado casada durante 20 años. En todos esos años nunca me había cuidado con tanta ternura. La única vez en mi cumpleaños, cuando me torcí la muñeca y le pedí que cortara el pastel para mí, simplemente llamó al camarero del restaurante y dijo, Olivia, ¿es apropiado que alguien de mi estatus corte el pastel para ti? Ya eres madre, ¿por qué estás siendo tan melodramática? Pero cuando se trató de cortar el pastel para su amante, Isabelle, él estaba más que dispuesto. Todas las excusas eran solo porque yo no era digna. El video continuó. Isabelle tomó un trozo de fruta con un tenedor y se lo dio a Lily. Lily, sé una buena chica, comer fruta te hará tener la piel clara. En el pasado, solo porque accidentalmente puse un pequeño trozo de manzana en su plato, hizo una rabieta enorme, rompió el plato y vertió los restos de comida sobre mí llorando desconsoladamente. Finalmente tuve que prometer que nunca volvería a hacerle ensalada de frutas. Pero ahora felizmente comió la ensalada de frutas que Isabelle le ofreció, bocado tras bocado, hasta terminar todo el plato, y la miró con ojos de dependencia y felicidad. Me gusta más la tía Isabelle en todo el mundo. Isabelle sonrió con gracia y suficiencia y le preguntó, ¿entonces no te gusta tu madre? Lily inmediatamente mostró una expresión de disgusto, odio a mi madre más que nada. Ella solo me obliga a estudiar, es tan aburrida. La hija que crié con tanto esmero en realidad me estaba calumniando frente a extraños y a su padre. Mi esposo Isen solo estaba escuchando en silencio a su lado. Finalmente me di cuenta de que estaba siendo ingenua al desear el amor de un esposo y una hija así. Olvídalo, de ahora en adelante no quiero tal familia sin corazón. El día que me dieron de alta del hospital me fui a casa temprano y me cociné un plato de fideos.
De repente Isabelle vino con ellos. Al verme, mi hija Lily se tapó la nariz con disgusto. El olor a aceite de cocina en ti es repugnante. La estufa de la cocina había estado encendida todo el tiempo. Solo estaba haciendo esto a propósito para divertir a Isabelle. Efectivamente, su actuación exagerada hizo que Isabelle se cubriera la boca y se riera entre dientes. Me miró con ojos llenos de presunción y provocación. La ignoré y me giré para ir al dormitorio, pero Isen me persiguió y me gritó con disgusto: ¿Cómo te atreves a volver? Dejaste que tu hija viera a su propia madre acostada en la cama con otro hombre. ¿Cómo te atreves a seguir mostrando tu cara delante de ella? Lo miré directamente y le respondí: ese día fue un malentendido. No pasó nada entre el asistente y yo. La razón por la que fui al hotel fue porque tú me enviaste un mensaje. La cara de Isen se puso verde y me arrojó su teléfono. Ese día Lily estaba usando mi teléfono para tomar clases de idiomas extranjeros en línea todo el día. ¿Cómo pude enviarte un mensaje? Incliné mi cabeza y encontré la mirada de mi hija. Noté que, en el ángulo que Isen no podía ver, ella me dio una sonrisa astuta. Efectivamente, en el teléfono de Isen no pude encontrar ese mensaje, y en el mío también había desaparecido. Agarré los hombros de mi hija con ambas manos y le pregunté: Lily, ¿fuiste tú quien hizo esto durante mi hospitalización cuando tocaste mi teléfono? Ella me gritó: vieja bruja fea, no acerques esa cara arrugada a mí. No eres mi mamá. La tía Isabelle es mi mamá. No mereces a mi papá, y mucho menos ser mi mamá. De ahora en adelante la tía Isabelle será mi mamá. La vieja bruja me está lastimando. Pellizca mis hombros tan fuerte. Tía Isabelle, sálvame. Isabelle la protegió detrás de ella y dijo: Olivia, no seas tan feroz con la niña. Al ver esto, Isen también los protegió y se paró frente a mí. Isabelle deliberadamente dejó su trabajo para acompañar a Lily hoy. Está bien si no muestras gratitud, pero ¿por qué pones esta cara fea? Ve al hospital a un chequeo rápido. Todavía hay niños en casa. Si traes alguna enfermedad nunca te lo perdonaré. Lo miré fríamente y respondí: muy bien, soy descarada. Vamos a divorciarnos. Ustedes tres pueden estar juntos de ahora en adelante. Isen me miró con desprecio. ¿De dónde sacaste este mal hábito de amenazar con el divorcio a la menor provocación? ¿Crees que puedes amenazarme? Isabelle fingió persuadirme con voz suave, pero en realidad avivaba las llamas. Olivia, no me malinterpretes. Isen y yo solo somos compañeros de clase de la universidad. Puedo ver que es un buen esposo, responsable de su familia. Tú también tienes una hija encantadora, deberías apreciarla. ¿Cómo puedes mencionar el divorcio tan casualmente? Además, Lily ya me dijo que fuiste tú quien tuvo una aventura con el asistente masculino primero. Si alguien debería mencionar el divorcio, debería ser Isen contigo. Con su recordatorio, el disgusto en los ojos de Isen hacia mí se hizo aún más profundo. Asentí con indiferencia. Tienes razón, así que te daré este zapato apestoso tuyo. Después de decir eso, me di la vuelta y entré en el dormitorio, ignorando a la secretamente alegre Isabelle y al sombrío Isen. Lily me gritó a la espalda: papá, divórciate de mamá rápido, es tan sucia. Giré la cabeza y la miré. Culpable, se escondió detrás de Isabelle. En ese momento supe que la hija que había criado durante 14 años era una desagradecida que había pisoteado mis sentimientos todos estos años. Empaqué todas mis cosas en una maleta, coloqué el acuerdo de divorcio firmado y la carta cortando la relación madre-hija en el escritorio y finalmente me quité el anillo de bodas. Isen no me siguió. Desde el estudio adyacente se escuchaban golpes de objetos contra la pared. Con el tiempo, por supuesto, el plan de Isabelle tuvo éxito, porque no mucho después escuché la conversación cariñosa entre ellos dos proveniente del estudio. Sentí como si me hubiera caído de un acantilado y muchos recuerdos pasaron por mi mente. Isen no era bueno para las tareas del hogar, pero cada vez que Isabelle venía, estudiaba pacientemente cómo prepararle café. En cuanto a mí, en los 20 años de matrimonio solo me preparó té una vez, y fue con té barato de un salón público. Bajo la influencia de Isen, mi hija de 14 años también se acercó cada vez más a Isabelle, iba con ella a salones de belleza todo el día para hacerse tratamientos faciales, de piernas,
usar uñas postizas, hacerse perforaciones en las orejas y tatuajes. Era una típica niña rebelde. Ahora incluso ayudó a la amante a diseñar una trampa para incriminarme por tener una aventura. Esto era algo que nunca esperé. Abrí mi teléfono en WeChat. En los momentos en que Isabelle publicó una foto de los delicados bocadillos en el escritorio y la vista posterior de Isen corrigiendo su tesis y la subtituló, siempre habrá alguien en el mundo que estará a tu lado cuando estés más deprimido. Apenas un minuto después de que se publicó la foto, mi suegra y mi cuñada no podían esperar para darle me gusta. Mi suegra incluso comentó, Isabelle es tan culta, a diferencia de algunas personas que han estado casadas en la familia durante 20 años y siguen siendo tan ignorantes. Mi cuñada también intervino, soy una persona directa, así que solo lo diré, por favor, hermana Isabelle, llévate a mi hermano. La esposa actual de mi hermano tiene tan poca educación. Sabía que estaban criticando y burlándose de mi título de posgrado, pero aún así le di un me gusta casualmente. Sin embargo, cuando actualicé de nuevo, la publicación de WeChat había desaparecido. Ya no me molesté en preocuparme y salí de la habitación con mi maleta. Al verme cargando la maleta, Isen espetó fríamente, la publicación de Isabelle en WeChat era solo una broma, ¿tienes que hacer un gran alboroto por eso? Isabelle también tenía los ojos rojos y se disculpó con poca sinceridad, Olivia, no sabía que realmente te importaría. Si lo hubiera sabido, no habría venido para hacerte enojar hoy. Lo miré con calma y le dije en un tono frío, dejé el acuerdo de divorcio en el escritorio. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles mañana por la mañana. Durante la conversación llegó el vehículo que había reservado en línea. Me di la vuelta y me fui. Isen estaba a punto de decir algo, pero su hija Lily se interpuso frente a él. Me soltó y me arrojó un libro. Eran los materiales de repaso para el examen de ingreso a la escuela secundaria que había preparado durante toda una semana para ella. Sal rápido, la tía Isabelle será mi nueva mamá de ahora en adelante, ¿está bien? Abrí la puerta del auto y subí, vamos, conductor. El vehículo se alejó dejando al padre y a la hija atrás. En el auto, mirando el paisaje que desaparecía tras la ventana, recordé mi relación con Isen. En ese entonces, para completar con éxito mis estudios de posgrado, trabajé a tiempo parcial mientras estudiaba. Fui tutora en la familia de Isen y enseñé al anciano padre de Isen estudios chinos antiguos. Él era un entusiasta de los libros y un famoso profesor literario de la época. Como compartíamos intereses, nos llevamos muy bien y llegó incluso a querer recomendarme para un doctorado y prometió ayudarme a obtener una beca completa. En aquel tiempo, Isabelle acababa de rechazar a Isen y él se enterraba en su investigación, por lo que no tuve interacción con él. Apenas volvía a casa salvo en vacaciones para visitar a los ancianos. Aunque estábamos en la misma universidad, nunca nos conocimos hasta que Isabelle se fue al extranjero a continuar sus estudios. Entonces, por una discusión nocturna, quedé embarazada de mi hija. Después de aquel día, Isen casi fue expulsado de la casa por el anciano. Mi matrimonio con Isen también fue arreglado por el anciano antes de fallecer, y por más que la madre de Isen se opusiera, no sirvió de nada. En realidad, cuando supe que me iba a casar con Isen, en secreto me alegré, porque había estado enamorada de ese profesor asistente desde que entré al posgrado. Sin embargo, después de casarnos, cada uno estaba ocupado con sus asuntos y nuestra comunicación semanal era como una obligación. Solo cuando surgía una discusión académica sobre Isabelle, Isen se emocionaba e irrumpía en mi estudio para hablar sin parar. Nuestra relación tuvo un breve resurgimiento justo antes de que Isabelle regresara a enseñar en nuestro país, pero para mi sorpresa todo cambió después de su regreso. En la fiesta de bienvenida, entre lágrimas, dijo que había sido testaruda y que extrañaba a su mejor compañero académico. Quería colaborar con él de nuevo, así que regresó a nuestra universidad. Isen, al escuchar la noticia, incluso ignoró nuestra cita de investigación y corrió directo a la escuela. A partir de entonces, Isabelle fue ocupando mi lugar en mi matrimonio y en mi familia, hasta que mi esposo y mi hija se convirtieron en sus seguidores más fieles. El vehículo se detuvo en la planta baja del dormitorio del personal del museo de la ciudad. Salí con mi equipaje y abrí el apartamento individual que el curador siempre había reservado para mí. Antes de terminar de desempacar, recibí una llamada de la curadora, Olivia,
Hemos recibido una tarea urgente. Se descubrió un lote de preciosos libros antiguos en Sean y necesitan ser restaurados de inmediato. Tu boleto de tren de alta velocidad para mañana ya está reservado. Date prisa, empaca tu equipaje y ponte en marcha. No te preocupes, cuando regreses te acompañaré a explicarle todo a Isen. Respondí en voz baja, no es necesario, curadora. Estoy planeando divorciarme y enfocarme en la restauración de libros antiguos. Isen nunca aceptó que me dedicara de lleno a los libros antiguos, pensaba que era aburrido y que me hacía incapaz de cuidar de nuestra hija. Antes solía preocuparme por él y por Lily, y siempre rechazaba, cuando podía, los viajes de trabajo que me asignaba el curador. Ahora entendía que las únicas cosas que no me traicionarían eran esos viejos libros del museo. Al escucharme, aunque con cierto arrepentimiento, el curador finalmente se sintió aliviado. Oh, Olivia, es bueno que hayas entrado en razón. Eres excelente, todos pensamos que Isen no te merece. Una corriente cálida fluyó en mi corazón, el curador siempre me había tratado como a su propia hija. Sonreí, yo también lo creo. Esa noche fue la más pacífica en años. No tuve que preparar café para Isen, ni refrigerios para Lily. Dormí profundamente hasta el amanecer. Me lavé y fui con mi equipaje directo a la oficina de asuntos civiles. Pero después de esperar 3 horas, Isen no apareció. Le envié más de una docena de mensajes sin respuesta. Como se acercaba la hora de salida del tren, tuve que irme. Tras pasar el control de boletos y antes de apagar mi teléfono, apareció una noticia académica. El famoso profesor Isen anunciaba que copresentaría un importante proyecto de investigación con la doctora Isabelle. Los compañeros de universidad son realmente invencibles. Isen va a impulsar personalmente a Isabelle ahora, pensé con ironía. Salí de la noticia y apagué el teléfono. Mirando el paisaje desde la ventana del tren, estaba tranquila. No importaba lo que hicieran en el futuro, ya no tenía nada que ver conmigo. Me puse los auriculares y me sumergí en un audio profesional sobre restauración de libros antiguos hasta que una sacudida violenta me despertó. Los pasajeros estaban en pánico. Al segundo siguiente, el tren hizo una parada de emergencia y mi cabeza golpeó contra el asiento delantero. En la oficina de la universidad, Isen acababa de terminar la reunión del proyecto con Isabelle cuando notó más de una docena de mensajes sin leer de Olivia. Un colega bromeó, la señora Isen todavía se preocupa por ti como siempre, es envidiable. Isen se burló, ella está rogando perdón, pero tengo que mantener la distancia para que sepa que no debe interferir con mi trabajo. Fue interrumpido por una llamada desconocida. Hola, ¿es este el señor Isen, esposo de la señorita Olivia? A las 11 de esta mañana, el tren de alta velocidad en el que estaba la señorita Olivia descarriló debido a un mal funcionamiento. 3 años después, una voz infantil sonó en el patio, mamá. Dejé el libro antiguo y salí del estudio sonriendo. Un niño pequeño cubierto de tierra corrió a mis brazos como una bala de cañón. Tomé una toallita y le limpié la cara hasta que apareció su rostro limpio y hermoso. Era Lucas, un huérfano que adopté hace 3 años al llegar a Sean. Pequeño mono embarrado, ¿fuiste a cavar en la tierra otra vez? El niño mostró orgulloso sus dientes. Atrape un grillo. ¿Recuerdas los caracteres que te enseñé ayer? Mamá, tengo hambre. Cambió de tema sacando la lengua. Lo miré con ternura. Hay bontons y huevos al vapor en la mesa. Después de comer lava los tazones, mamá tiene que ir a trabajar. Sus ojos se iluminaron y corrió feliz hacia la cocina para comer. Luego me puse la ropa de trabajo y caminé hacia el museo con mis herramientas de restauración. En estos 3 años se han descubierto cada vez más libros antiguos valiosos y mis habilidades de restauración se han vuelto mucho más competentes, pero apenas había comenzado a trabajar cuando el curador corrió hacia mí apresuradamente. Olivia, será mejor que vayas a casa rápido, alguien vio a tu Lucas siendo intimidado en la entrada del museo. Estaba tan preocupada que corrí de inmediato hacia la entrada, pero allí vi a Isen y a Lily, a quienes no había visto en 3 años, así como a Lucas, que había sido empujado al suelo por Lily. Al verme aparecer, Isen se acercó con entusiasmo. En comparación con hace 3 años, se veía mucho más demacrado y envejecido.
Lo aparté con fuerza y me acerqué a Lily, que me miraba con ojos llorosos y emocionados. Le agarré el brazo y la lancé a un lado. Lily se tambaleó por el empujón y, cubriéndose el brazo, dijo con los ojos llenos de lágrimas, «Mamá, soy Lily, ¿por qué me empujaste?» Levanté a Lucas y lo sostuve en mis brazos suavemente, calmándolo. Al escuchar sus palabras resoplé con frialdad, «No soy tu madre, ¿ya olvidaste que corté la relación madre-hija contigo? Tu amada tía Isabelle es tu nueva madre ahora». Los labios de Lily temblaron y su rostro se puso pálido de repente. «No la acepto como mi nueva madre, eso no es asunto mío, ya no tengo nada que ver contigo ni con tu padre, por favor, no me molestes más, papá». Me di la vuelta con Lucas en brazos y fui bloqueada por Isen, que tenía el rostro sombrío. «Te casaste con Lily», aún más enojado señaló a Lucas y exigió, «Di que es tu hijo, ¿cómo es posible?» «No tengo un hermano menor». Respondí con calma, «Lucas es un niño que adopté y tampoco estoy casada». Al escuchar esto, las expresiones de Isen y Lily se volvieron expectantes, «Pero no olvides que yo solía tener una familia feliz y tú la destruiste con tus propias manos», casi rugí estas palabras, y los rostros de Lily y Isen se tornaron pálidos como ceniza. «Lo siento», dijo Isen en voz alta, «¿podemos empezar de nuevo? Vuelve conmigo, ¿de acuerdo, Olivia?» Lily también agarró la esquina de mi ropa. La joven que una vez fue orgullosa y engreída ahora lloraba tan fuerte que su maquillaje se había corrido. «Por favor, no me abandones, ¿de acuerdo? Mamá, te extraño mucho. No quiero que ninguna otra mujer sea mi madre, solo te quiero a ti». Lily lloraba tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Incluso Lucas se conmovió y sus ojos se enrojecieron. Contuvo sus sollozos y me suplicó, «Mamá, no me importa que mi hermana me haya empujado, por favor, no la hagas llorar más». Le acaricié la cabeza con cariño y le expliqué suavemente, «Ella era la hija que tuve antes de que me rompieran el corazón, por eso ya no la quiero». Estas palabras fueron como un veredicto final. El llanto de Lily se detuvo de golpe como si le hubieran apretado la garganta. Me miró con los ojos hinchados y rojos, llenos de horror y desesperación, sin atreverse a llorar más. Llevé a Lucas de regreso a la oficina. Isen no estaba dispuesto a irse, pero no se atrevió a acercarse demasiado a mí, así que solo pudo arrastrar a Lily y seguirla desde la distancia. No me importó. Llevé a Lucas de vuelta a la oficina para tratar sus heridas. Lily era más de 10 años mayor que él y no controlaba bien su fuerza. Lucas tenía raspaduras en las rodillas y los codos. Lo convencí pacientemente y, finalmente, terminé de aplicar la medicina. Cuando miré hacia atrás, encontré a Lily observándome con ojos llorosos. «Mamá, mi mano también está arañada». Miré los pequeños rasguños en sus delgados dedos y permanecí impasible. Terminar con el pasado la amaba hasta la médula, y no era solo un rasguño, incluso un simple gesto suyo me mantenía despierta toda la noche preocupándome. Pero ya no. «Mamá tiene que trabajar esta tarde, quédate tranquilo en la oficina, si no la herida se infectará», le di instrucciones suaves a Lucas. Él abrió sus grandes ojos negros, miró tímidamente a Isen y Lily detrás de mí y luego, ansioso, me preguntó, «Mamá, ¿te vas a ir?» Sabía que tenía miedo de que lo abandonara. El día que conocí a Lucas era un día lluvioso. El niño de 6 años, con un uniforme escolar lleno de manchas, estaba acurrucado en la entrada del museo. Sus pantorrillas expuestas eran delgadas y pálidas, su cabello corto estaba desordenado y lleno de barro. El curador me dijo que era del orfanato cercano. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y ningún pariente quería hacerse cargo de él. Había estado vagando varios días antes de que lo encontrara. Al ver a ese niño tan desdichado pensé en la familia que había perdido, así que lo adopté y lo llamé Lucas, esperando que su futuro fuera tan dulce como su nombre. Lucas era inteligente y sensible. No quería ocultarle nada, así que en los días siguientes le conté poco a poco sobre mi matrimonio pasado y que tenía una hija. Lucas no hizo escándalo, solo apoyó su pequeño cuerpo contra mí y me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿estás triste?» En aquel entonces yo estaba acostada en la cama del hospital. Suspiré,
Me tragué las lágrimas y le respondí suavemente, muy triste. Al escuchar esto, Lucas extendió su pequeña mano y me dio unas palmaditas en la espalda, como si hubiera tomado una decisión. De ahora en adelante, Lucas cuidará bien de mamá. Mamá, no estés triste más. Desde ese día tuve un hijo en mi vida, ya no tenía esposo ni hija. El recuerdo se interrumpió cuando Lily se acercó lentamente. Había crecido mucho y se parecía cada vez más a Isen, con una belleza que podría encantar en el futuro. Mamá, ¿podrías reparar esto por mí? Lily abrió su mano y en ella estaba, sorprendentemente, el libro que me había arrojado el día que me fui. Me quedé mirando en silencio, pero Lucas fue más rápido. Apartó la mano de Lily y dijo con seriedad, aquí hay tantas palabras que mamá escribió con esfuerzo, y tú rompiste algo tan precioso. Ahora aún tienes el descaro de pedirle que lo repare de nuevo. No lo hice a propósito. Lily se sonrojó de vergüenza, bajó la cabeza profundamente y no se atrevió a mirarme. Isen pareció recordar entonces cómo preparé aquel material de repaso para el examen de ingreso de Lily. En ese tiempo él siempre pensaba en Isabelle y viajaba constantemente al extranjero para conferencias. Lily estaba muy infeliz y, a tan corta edad, empezó a saltarse clases y exámenes solo para llamar la atención de Isen. Yo no podía comunicarme con él, y los maestros decían que Lily necesitaba cuidado parental. Estaba muy preocupada. Así que me quedé con ella todo el día para ayudarla a mejorar sus notas. Incluso pasé noches sin dormir durante una semana para preparar ese material. El día que me arrojó ese libro fue el día en que se rompió nuestra relación madre-hija. Señor Isen, por favor no me moleste a mí ni a mi hijo, les ordené que se fueran. Váyanse, si no quieren que los odie. Apenas dije esto, el rostro de Isen se volvió feo y rígido. Para él, rebajarse y venir a verme ya era darse una salida. Olivia, no firmé el acuerdo de divorcio, sigo siendo tu esposo, dijo Isen con tono alarmado, y Lily es tu única hija, no puedes ser tan testaruda. Lo miré con ironía y le puse el teléfono abierto delante de los ojos. Isen, tu querida Isabelle ha cometido fraude académico, ¿por qué no regresas a comprobarlo? Sin embargo, Isen cerró el teléfono con calma y dijo impotente, lo sé. Fui yo quien la denunció. Me quedé atónita, pero enseguida me di cuenta de que era absurdo. ¿Podría Isen realmente denunciar a la mujer que tanto adoraba? Preferiría creer que el sol saliera por el oeste. Para mí, Isen y su hija eran solo un episodio pasajero en mi vida tranquila. Al principio no lo tomé en serio, pero inesperadamente Isen alquiló una casa cerca del museo y se instaló allí con Lily. La joven, malcriada desde la infancia, empezó a imitar a Lucas y a intentar complacerme. Lucas se levantaba temprano para ordenar libros antiguos y prepararme una taza de café antes de irme al trabajo. Lily, por su parte, preparaba cuidadosamente una tetera con mi té favorito, Long Jim, y esperaba ansiosamente frente a la puerta de mi oficina, observando a través del cristal con miedo de perderme, pero terminaba avergonzada bajo la mirada de Lucas y los internos. Lucas, triunfante, le decía, no compitas conmigo por mamá. Lily, abochornada, replicaba, ella también es mi mamá, yo nací de ella. Y Lucas respondía, entonces, ¿por qué mamá preferiría a un hijo adoptivo antes que a ti? Será mejor que lo pienses. Lily se quedaba con lágrimas en los ojos, sin poder responder. Mientras tanto, Isen solo me observaba fijamente, convencido de que si se rebajaba lo suficiente y me cortejaba, yo lo perdonaría y volvería con él. Así que cuando regresé a la oficina vi la ridícula escena de Isen usando guantes para restaurar un libro antiguo. Había una pila de libros ya restaurados sobre la mesa. Al verme entrar, Isen mostró una sonrisa halagadora. Olivia, has vuelto, ven a ver cómo he restaurado esto. Lo miré con calma y de repente sonreí. Isen, halagado, preguntó, Olivia, ¿me has perdonado? Pero Lucas lo fulminó con la mirada y gritó enojado, mamá es alérgica al papel ácido, no puede tocar esos libros, y su especialidad es restaurar manuscritos de seda, así que no le interesan en absoluto esos libros de papel que restauraste. ¿Lo ves? Incluso un niño pequeño que solo ha estado con mamá 3 años sabe cuál es su especialidad, pero tú, Isen, que sigues diciendo que la amas, no entiendes nada. ¿Acaso no la has visto trabajar antes en estas restauraciones?
Isen era un estudiante que había cometido un error al quedarme allí. Estupefacta, murmuré en voz baja porque era un requisito del trabajo. En ese momento no me importaba, pero ahora vivo solo para mis propios intereses. De vuelta en el salón me puse la ropa de trabajo y planeé seguir restaurando el antiguo libro que tenía a mano. Al segundo siguiente la puerta se abrió y Lily entró con cuidado sosteniendo un libro antiguo en sus manos. Había crecido mucho y parecía una versión más joven de mí entre las cejas y los ojos. Mamá, este antiguo libro lo encontramos papá y yo juntos. Después de todo, ella seguía siendo una niña y yo tampoco quería discutir con ella. Tomé el libro y lo dejé a un lado. Lily no se fue, miró con entusiasmo el cuaderno que hice para Lucas en la estantería. Allí había avatares de dibujos animados de él y de mí, como si fuéramos una madre y un hijo de verdad. De repente Lily empezó a llorar en silencio, pero las lágrimas no podían dejar de fluir. Me sorprendió un poco y, combinándolo con las palabras de Isen, una mala suposición vino a mi mente. Después de irme le pregunté, ¿Isabelle no es amable contigo? Lily asintió y luego negó con la cabeza. Le entregué un pañuelo y entonces dijo la verdad. Solo era amable conmigo cuando había gente delante, pero a mis espaldas me menospreciaba e incluso me difamaba deliberadamente. Me quedé quieta. Lily extendió su mano para tomar la mía, pero la evité. Me miró y dijo, mamá, fue la tía Isabelle quien me instigó a incriminarte por tener una aventura en ese entonces. Me dijo que si tú y papá se divorciaban me daría dinero para viajar por el mundo. Yo estaba en mi periodo rebelde, me gustaba compararme con mis compañeros de la escuela y me dejé engañar. Por eso lamento haberte malinterpretado, después descubrí que nunca me traicionaste. Isen entró en algún momento y dijo con tono culpable, pensé que seguía siendo la misma que en sus días de estudiante, pero no esperaba que hubiera cometido tantas faltas académicas en el extranjero. Incluso instigó a nuestra hija a diseñar una trampa para incriminarte y cooperar conmigo. Manipuló mis datos de investigación. ¿Cómo pude lastimarte por una mujer así? Lo interrumpí, el hecho de que me lastimaras ya sucedió. Dices esto solo porque descubriste que Isabelle no es tan buena como pensabas. ¿Y si hubieras sido una buena estudiante? ¿Aún te disculparías por lastimarme? ¿Aún te sentirías culpable? Isen se quedó atónito. Negué con una sonrisa, no lo harías. Pensarías que divorciarte de mí fue lo correcto, porque nunca me respetaste de verdad desde el principio hasta el final. Nunca me trataste como igual. Isen se calmó. No solo se sentía culpable conmigo, sino también porque su proyecto de investigación había sido cuestionado por la comunidad académica debido a la mala conducta de Isabelle. Había evitado prestar atención al círculo académico, pero recientemente se descubrió que el artículo con Isabelle como primera autora había falsificado logros antes de publicarse. Sus resultados eran un mosaico de plagios de más de 20 artículos extranjeros. Isen había suprimido la noticia, hasta que hace 2 años cortó públicamente lazos con ella y todo salió a la luz. Isabelle, que una vez fue una estrella en ascenso, ahora era despreciada como una estafadora. Pero todo esto no tenía nada que ver conmigo. En los últimos 3 años, mi trabajo de restauración en el museo estaba llegando a su fin. Una vez que aseguráramos la restauración exitosa de todos los libros, mi tarea terminaría. En el futuro podría llevar a Lucas a la gran ciudad para que reciba mejor educación. Pensar en esto mejoraba mi ánimo cada día. Una noche de turno en la sala subterránea de restauración, como siempre silenciosa, aún me ponía nerviosa a pesar de 3 años allí. Lucas me acompañaba con su robot de juguete, al que le ponía videos mientras yo trabajaba con la lupa. A medianoche Lucas se durmió abrazando al robot, pero entonces escuché pasos afuera. El robot se iluminó en rojo y sonó la alarma. Antes de que pudiera presionar el botón, la puerta se abrió y todo quedó a oscuras. La caja fuerte detrás de mí estaba llena de libros preciosos restaurados. Si caían en manos de ladrones sería inimaginable. Abracé a Lucas y me moví hacia la salida de emergencia, pero hicimos ruido y 3 jóvenes enmascarados corrieron hacia nosotros. Recogí a Lucas y corrí, pero justo cuando iban a atraparnos Isen irrumpió con un guardia. Nadie esperaba que los ladrones tuvieran bastones eléctricos. Al oír la descarga, Isen se lanzó sobre mí,
pero lo empujé inconscientemente y protegí a Lucas. Finalmente capturaron a los ladrones y Isen fue enviado al hospital herido por la descarga. Lo visité con Lucas, que esperaba obediente en la puerta. Le dije a Isen, en el futuro me llevaré a Lucas y me iré. No quiero que tenga relación con tu familia. Divorciémonos cuando te recuperes. Isen se puso rojo y no podía aceptar la idea. No recordaba ya a Isen absorto en Isabelle. Con voz humilde preguntó si realmente no había ninguna posibilidad para nosotros. Guardé silencio y asentí. Isen, como un criminal condenado, rompió en llanto y dijo, me disculpo, nunca pensé en divorciarme de ti, Olivia. Dejé de preocuparme por Isabelle hace tiempo, pero cooperé con ella 10 años y no podía aceptar su traición, por eso la elegía inconscientemente, pero nunca quise lastimarte. Castigué a Lily en privado por incriminarte, le cancelé las tarjetas y por eso se opuso a ti. Fue mi culpa darte una disculpa con 3 años de retraso, pero ya no la necesitabas. Cuando supe de tu accidente en el tren de alta velocidad, tuve miedo de perderte. Me tomó 3 años encontrarte, pero no esperaba que ya no quisieras ni a mí ni a nuestra hija. Al final, Isen no pudo controlarse más y estalló en fuertes sollozos. Me puse de pie sin poder hacer nada y, en medio de su llanto desconsolado, caminé hacia Lucas, que miraba hacia aquí con curiosidad. Me agaché y le pregunté, vamos, mamá Olivia, te llevaré a ver los libros antiguos recién llegados. Lucas me tomó la mano con entusiasmo y se fue saltando. Medio mes después me dieron de alta del hospital. Vino a la ciudad donde Lucas y yo trabajábamos y pasó por el acuerdo de divorcio conmigo. Además de darme una casa y un auto, también me transfirió un generoso fondo de investigación. Lo acepté todo, después de todo criar a un niño requiere suficientes recursos. En el futuro cultivaré a Lucas para que sea una persona independiente y segura, no como yo solía ser, tímido en el círculo académico. En mis ojos Olivia siempre fue taciturna, al igual que su trabajo era extremadamente aburrido y no podía compararse en absoluto con Isabelle, pero por alguna razón cada vez que llegaba a casa y la veía mi corazón inquieto siempre se calmaba. Así que comencé a trabajar en casa a propósito solo para poder ver a Olivia y luego entablar una conversación con ella con el pretexto de discutir temas académicos. Mirando su cara concentrada me pareció muy atractiva. Que la discusión a altas horas de la noche se convirtiera en otra cosa fue un accidente. No tenía la intención de tener una relación con Olivia, pero cuando mi padre me pidió que me casara con ella, después me sentí inesperadamente aliviado e incluso tuve algo de anticipación y alegría. La vida después del matrimonio fue tan tranquila como siempre. Ella siempre se dedicó de todo corazón a su trabajo de restauración de libros antiguos. Esto me hizo sentir muy insatisfecho, así que deliberadamente dije que su trabajo era demasiado aburrido y usé a nuestra hija como excusa para pedirle que se concentrara más en la familia. En realidad también sabía que todas estas eran acusaciones injustas que yo le imponía a Olivia. Ella era una madre muy responsable, pero mi hija se parecía mucho a mí, ambas éramos personas malcriadas, voluntariosas y arrogantes debido a nuestros talentos. Desde que Isabelle regresó al país, Olivia había comenzado a actuar de manera extraña. Siempre estaba sola en el estudio con la mirada perdida o se enojaba y estaba de mal humor porque había discutido sobre lo académico con Isabelle. Yo también estaba muy molesto porque pensaba que no sabía cómo apreciar su posición, pero al mismo tiempo me sentía secretamente orgulloso. ¿Significaba que se preocupaba mucho por mí? Así que deliberadamente hablé sobre lo académico con Isabelle e incluso escribí una carta de recomendación para ella. De todos modos, la mayoría de esas cartas de recomendación eran solo plantillas, pero mientras Olivia se pusiera celosa, yo duplicaba mi cuidado hacia ella. Después de hacerlo una vez, nunca esperé que tuviera una aventura con su asistente, y nuestra hija, después de ver el acuerdo de divorcio, estaba furiosa. Incluso acepté la propuesta de Isabelle de postularnos conjuntamente a un importante proyecto de investigación en un ataque de ira, solo que yo sabía que estaba un poco en pánico. Ese pánico se hizo cada vez más fuerte después de que Olivia me ignorara durante toda la noche, hasta que recibí la llamada telefónica notificándome que el tren de alta velocidad en el que estaba se había descarrilado. Me derrumbé por completo. Afortunadamente fue solo un malentendido. El tren de alta velocidad sí se descarriló,
pero su nombre no estaba en la lista de bajas. Sin embargo, ya no podía contactarla. Incluso el curador de Olivia se negó a decirme su paradero. Mi hija también se dio cuenta gradualmente del hecho de que su madre había desaparecido. Comenzó a llorar gritando por mamá toda la noche y me dijo la verdad sobre la aventura de Olivia con el asistente masculino. Mirando la cara de llanto de mi hija, de repente me sentí extremadamente disgustado. Todo era culpa suya, pero también era mi propia culpa. Finalmente, después de buscar mucho durante 3 años, la vi en un reportaje sobre restauración de libros antiguos. Tomé con entusiasmo el tren de alta velocidad llevando a mi hija igualmente ansiosa conmigo para encontrarla. Sin embargo, habían pasado 3 años y Olivia en realidad había adoptado a otro niño. Ya no quería a nuestra hija ni a mí nunca más. No importaba cuánto lo intentara, siempre era fría conmigo. Finalmente entendí que todo esto era mi culpa, me lo merecía. De ahora en adelante perderé a la persona que más amo para siempre.